Entonces vamos a iniciar la explicación de la guía 7 de desarrollo, en la cual pues nos exponen algunos problemas. Entonces pues vamos a ver cómo se resuelve cada uno de ellos. Entonces en el primero nos dice que Fabio estuvo en la mañana en la ciclovía durante 3 enteros y un cuarto de hora. Luego jugó fútbol 1 hora y media, volvió a su casa y se cambió. Y 2/3 de hora después se encontró con sus amigos a almorzar. Entonces nos hacen las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo pasó después que salió en su casa para la ciclovía hasta que se encontró con sus amigos para almorzar? Y B, si salió de su casa a las 8 de la mañana, ¿a qué hora se encontró con sus amigos? Entonces me dicen que en la ciclovía fue 3 y un cuarto de hora, fueron 3 horas y un cuarto de hora, respectivamente, bueno, para fútbol y para a la hora de almorzar con sus amigos. Entonces lo que realicé fue convertir un cuarto de hora, entonces, o sea, pasarlo ya como tal a los minutos, que serían 15 minutos, un medio, que serían 30 minutos o media hora, y 2/3, que serían 40 minutos, ¿cierto? 2/3 equivalen a 0,66 por 60 minutos, que equivale a una hora, serían 40 minutos. Al sumar esto me dan 85 minutos, ¿cierto? Le sumo las 4 horas o sea, digamos de lo que falta. Entonces serían 3 horas y una hora, serían 4 horas. Entonces a 85 minutos le sumo 4 horas, serían 5 horas y 25 minutos, que ese sería el tiempo que pasó después de que salió de su casa para la ciclovía. Y si salió a las 8 de la mañana, entonces a qué hora se encontró con sus amigos. Entonces simplemente a las 8 de la mañana le sumo las 5 horas que se demoró y eso me da que se encontró con sus amigos a la 1 de la tarde con 25 minutos. El segundo ejercicio me dice, un libro tiene 180, páginas. El sábado leo 2/5 y el domingo 1/5. Entonces me hacen las respectivas preguntas. ¿Qué fracción leo en el total? ¿Qué fracción me queda por leer? ¿Cuántas páginas leo? ¿Cuántas páginas me queda por leer? Entonces, ¿qué fracción leo en total? Sumo 2/5 más 1/5, 3/5, que es la fracción que leo en total. ¿Qué fracción me queda por leer? Entonces me dice que 180 páginas es lo que tiene el libro, entonces lo convierto a fraccionario y le resto los 3/5 que leí en total. Y bueno, hago la suma de fraccionarios de distinto denominador y me da un total de 897 quintos en total por leer, que es lo que me queda por leer. Enlace me pregunta que cuántas páginas leo, entonces cuánto equivale las 3/5, que es el total que leo, entonces son 0,6 páginas. Y me dice que cuántas páginas me queda por leer, entonces al total de páginas le resto lo que leí y me da 179,4 páginas, que es lo que me faltaría por leer. El tercer ejercicio me dice, en un día de trabajo de 8 horas, un obrero ha hecho 10 cajas. ¿Cuántas horas tardará en hacer 25 de esas mismas cajas? Entonces, para este problema se aplica una regla de 3 simple, que entonces me dice que a las 8 horas, que 8 horas se gastó en hacer 10 cajas, entonces para hacer 25 cajas, ¿cuántas horas se demoraría? Entonces simplemente es multiplicar 25 por 8 dividido en 10 y me da 20 horas haciendo las 25 cajas, eso es lo que tardaría. El cuarto problema me dice, 2 obreros han hecho la mitad de un trabajo en 18 horas. A esa altura de la obra, 4 obreros dejan el trabajo. ¿Cuántas horas tardarán en terminarlo los obreros que quedan? Entonces, de igual forma, entonces me dice que 2 obreros han gastado 18 horas para hacer el trabajo que lleva hasta ese momento. Entonces me dice que se han retirado 4 obreros, es decir, de los 12 quedaron 8 obreros, entonces que cuánto tiempo tardarán esos obreros en terminar la obra. Entonces lo mismo, multiplico 18 por
8 dividido en 12 y me dice que gastarán 12 horas en terminar lo que queda de la obra. El quinto me dice, por cada 20 grados Celsius o menos que baja la temperatura, el medidor de un dispositivo de calefacción se incrementa en un punto. Si la temperatura baja a 90, ¿en cuántos puntos se incrementa el medidor y qué residuo de temperatura queda? Entonces me dice que por cada 20 grados o menos aumentan punto. Entonces a los 20 grados aumentarán punto, a los 42, a los 63 y a los 84. Me dice que a los 90 aumentará 5 puntos porque me dice que así sean 20 o menos, igual va a aumentar un punto. Entonces serán 5 puntos lo que aumenta al subir la temperatura a 90 grados. El sexto me dice, las uñas están compuestas de una proteína dura llamada queratina. La media luna en la base de la uña llamada lúnula está cubierta de una capa de piel llamada cutícula. Las uñas crecen 0,5 milímetros por semana. En febrero de 1995, las uñas de un hindú alcanzaron las siguientes medidas: pulgar 1.32 metros, corazón 1.09 metros, meñique 1.14 metros y el índice 1 metro y el anular 1.17 metros. Entonces me dice aproximadamente cuántas semanas tardaron en crecer las uñas del hindú y si una uña se dejara crecer por 9 semanas, ¿qué longitud alcanzaría? Entonces lo que realicé fue hacer una convertir los milímetros a metros. Entonces digo que 1000 milímetros equivalen a 1 metro, entonces 0,5 milímetros, ¿cuántos metros equivalen? Entonces equivale a 0,005 metros, ¿sí? Entonces para la uña del dedo pulgar, entonces si 0,005 metros, ¿cierto?, crecen en una semana, entonces esta cantidad de metros, 1.32 metros, ¿cuántas semanas se tardaron para crecer? Entonces se tardaron 2.640 semanas en crecer la uña del dedo pulgar, 1.32 metros. Para la uña del dedo corazón, lo mismo, se realiza la misma operación, cambiando pues la longitud, ¿no? Que la del corazón creció 1.09 metros, desarrolló la regla de 3 y me da 2.180 semanas. La del meñique igual, 1.14 metros, realizó la misma operación y me da 2.280 semanas. Lo mismo para el índice, que creció 1 metro, me dio 2.000 semanas. Y para el anular, de igual forma, entonces 0.005 metros, una semana, 1.17 metros, ¿cuántas semanas tardará? Entonces tardó 2.340 semanas. Entonces, para la pregunta B, que me dice si creció por cuántas, 9 semanas, ¿cuántos metros entonces creció? Entonces me dice que, dijimos que 0.005 metros crecía en una semana. Entonces en 9 semanas, ¿cuántos metros habría crecido? Entonces ahí cambia, digamos, la relación de la regla de 3. Entonces fueron 0,0045 metros lo que creció la uña en 9 semanas. Luego dice el séptimo, dice, los proteosomas son estructuras dentro de las células que destruyen proteínas. El peso molecular de un proteosoma es aproximadamente 2.52 por 105 veces el peso atómico del oxígeno, el cual es igual a 1.599 por 10. Entonces me preguntan en el ítem A, determinar el peso molecular del proteosoma. Entonces lo que hice fue, entonces el oxígeno, que me dice que es 1.599 por 10, entonces el peso como tal del oxígeno va a ser de 15.990. Entonces el 15.990 lo multiplico por 505, ¿cierto? Que es como tal el peso atómico, y eso me va a dar 1.678.950, ¿sí? Y ahora a ese peso le voy a multiplicar el peso del proteosoma y me va a dar 4.230.954, que va a ser como tal el peso total del proteosoma. El B,
dice, si el peso molecular de una proteína es aproximadamente 9398 por 103 veces el peso atómico del carbono, el cual pesa 1.2011 por 10, encontrar la diferencia entre el peso del protosoma y la proteína. Entonces me dice que el peso del carbono es 1.2011 por 10, entonces va a ser 120.110, ¿cierto? Este 120.110 lo voy a multiplicar por 103, ¿sí? Que es como tal el peso de la proteína, y me va a dar 12.371.330. A ese 12.371.330 le voy a multiplicar los 9.398, que es el peso de la proteína, y me va a dar 116.265.759, que es la proteína, ¿sí? Entonces, a esto lo que hago es restarle el peso del proteosoma que me dio anteriormente, que fueron 4.230.954, y eso me da 11.203.000, 112.034.805, que es lo que pesa como tal el proteosoma. O sea, la diferencia entre el proteosoma y la proteína. Y en el 8 me dice que en el laboratorio de la sucursal principal se está estudiando una población de bacterias que crecen cada día. En la siguiente tabla se muestra la cantidad que había inicialmente y la cantidad presente transcurrida 1, 2 y 3 días. Entonces dice, si el crecimiento sigue con la misma regularidad como se muestra en la tabla, ¿cuántas bacterias habrá en total a los 5 días? Entonces acá simplemente hay como una relación exponencial, ¿sí? Entonces me decía que al día 0 había una bacteria, que al día 1 habían 3 bacterias. O sea que vamos, digamos que va aumentando de como múltiplo de 3. Entonces a los 2 días será 9, ¿cierto? 9 por 3, entonces 3 por 3 9. A los 3 días 9 por 3 27, entonces luego a los 4 días será 27 por 3 81, y a los 5 días será 243. Entonces habrán 243 bacterias pasados los 5 días. Pues esta fue la explicación de los ejercicios de la guía 7.